Bueno, pues vamos a empezar. Hermana Raquel Amil, ¿estás dispuesta? Siempre sé cuando me piden la primera oración, o siempre lo sé. Lo has sentido, ¿no? Sí, Pues si lo has sentido, es que te toca. perfecto. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar en esta clase de instituto y aprender más de la restauración del Evangelio y los principios en España. Gracias por el maestro que tenemos y por todo lo que estamos aprendiendo gracias a él. Y pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, que podamos aprender y acercarnos más a ti y cumplir más nuestros convenios. Gracias por el profeta que tenemos, por todos los líderes generales y locales. En el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Raquel. Pues nada, vamos a empezar viendo un vídeo que ha hecho Manuel Parreño de Producciones de Cinematografía, a semejanza de la de Jonás, esta vez sobre Gibraltar. Vamos a ello. ¿Podéis ver ahí YouTube? ¿Estáis viéndolo ahora? Sí. Muy bien. Sí. El presidente Brigham Young, sucesor de José Smith, en una conferencia celebrada el 28 de agosto de 1852 en la ciudad de Lago Salado, estado de Utah, sede central de la Iglesia de Jesucristo, llamó a Edward Stevenson y a Nathan Tanner Porter a servir una misión en Gibraltar, tierra natal del primero. Estos dos misioneros santos de los últimos días salieron del Lago Salado el 16 de septiembre de 1852 y llegaron a Gibraltar el día 7 de marzo de 1853. Dedicaron Gibraltar a la predicación del Evangelio el día 8 de marzo de 1853. Comenzaron el trabajo proselitista de forma efectiva el día 19 del mismo mes. El elder Porter fue expulsado el 1 de abril de 1853, después de haber estado en Gibraltar 23 días, continuando su misión en Gran Bretaña. El elder Stevenson predicó durante 1 año y 4 meses, bautizando a un total de 18 personas, con las cuales organizó una rama. Estos conversos eran militares, muchos de los cuales salieron de Gibraltar llevando el Evangelio a diferentes lugares. La misión de Gibraltar se puede dar por cerrada en julio de 1854. Muy bien. Muchas gracias, Manolo.
A mandar, que para eso estamos. Muy bien, me gustan mucho tus películas. Así que muchas gracias por la película de Jonás, por la película de Gibraltar y seguiremos. Y ese es un resumen, un breve resumen de lo que vamos a ver ahora en esta lección de hoy sobre la predicación del Evangelio en Gibraltar. Ya decíamos que íbamos a averiguar, entre otras cosas, por qué he incluido la predicación en Gibraltar en la historia de la predicación del Evangelio en España, teniendo en cuenta que ya en aquella época era una colonia británica. Y vamos a empezar con unas diapositivas que iré comentando, después de lo cual formaremos 3 grupos con los puntos que os mandé al grupo de la clase. Empezamos pues con las diapositivas. Para que pueda leer, si no, no puedo ver. Esto de aquí, no sé si se puede. Muy bien, espero que podáis ver las diapositivas porque vamos a comentarlas en la parte de mi presentación. Como hemos visto en la grabación, en este audiovisual, la misión de Gibraltar empezó en marzo de 1853 y terminó en julio de 1854. Y los misioneros que sirvieron en Gibraltar fueron el elder Edward Stevenson y el elder Nathan Tanner Porter. Estos fueron los misioneros. Y ahí tenéis un gráfico que elaboró Manuel Parreño con las fotos y las fechas y la imagen de Gibraltar. Nuevamente, muchas gracias, Manolo. Edward Stevenson. Edward Stevenson, en la iglesia lo ordenaron 70 el 1 de mayo de 1844 y fue sostenido como miembro de la presidencia de los 70 en octubre, el 7 de octubre de 1894. Estoy poniendo las diapositivas en inglés porque son las que yo proyecté al grupo de la Universidad Brigham Young cuando ellos venían a Alcalá a tomar este curso de religión en su viaje por toda España. Tengo una presentación en español, pero está muy incompleta, así que os lo pongo en inglés y así practicamos todos. Esta es la foto que teníamos de Edward Stevenson cuando yo empecé a escribir la historia de Gibraltar y los misioneros que fueron allí. Entonces esta es la foto que obviamente era posterior a su misión en Gibraltar. Y pasó algo muy interesante cuando estuve proyectando esta lección a los jóvenes de la Universidad Brigham Young. Teníamos un misionero de asuntos públicos en Madrid y yo como 70 trabajaba con ellos, que era el matrimonio Cardon. Y una vez que el matrimonio Cardon, Bart y Kathleen Cardon, supieron que yo quería escribir un libro sobre la historia de la Iglesia en España, me dijeron que tenían un hijo en Estados Unidos que podría ayudarme a publicar el libro. Estaban dispuestos a ayudarme a publicarlo. Entonces yo les agradecí su oferta y era una opción que tenía en aquellos tiempos, estamos hablando del año 2008. Entonces yo, para que ellos supieran exactamente qué libro era ese, digo, no quiero que comprometan a su hijo con un libro cuyo contenido desconocen, así que les voy a mandar un capítulo, cualquiera de ellos del libro, para que vean si les parece bien el rigor con el que está escrito, para que su hijo se ofrezca más contento para publicar el libro. Entonces yo estaba pensando, a ver, ¿qué capítulo les mando para que ellos puedan sacar una conclusión general del contenido del libro? Dije, me voy a mandarles el capítulo sobre la misión de Gibraltar. Y cuando recibieron el capítulo lo leyeron y me dijeron, pero si el elder Stevenson, Edward Stevenson, es un antepasado
de Kathleen, es decir, de la hermana Cardon. Así que me dijo su esposo, si es un antepasado de mi esposa. Entonces le dije, pues a lo mejor tenéis alguna fotografía más reciente de la época en que él sirvió la misión, porque la que yo tengo es posterior. Así que ellos inmediatamente hablaron con Estados Unidos, con su casa, y me mandaron la fotografía que aquí os estoy mostrando. Esta fotografía del elder Stevenson, que es esta otra, que se confirma todo lo que teníamos de la fotografía antigua. Pero la diferencia es que en este caso tenía 32 años de edad, más o menos, la fotografía que me dieron, según me dijeron, y coincidía justo con su misión en Gibraltar. Así que gracias a esta, digamos, casualidad, entre comillas, conseguí la fotografía del elder Stevenson en la edad en que sirvió en Gibraltar. El otro misionero era el elder Nathan Tanner Porter. De él no tenía ninguna fotografía, así que yo estaba preguntándome qué podía hacer para conseguir una fotografía del elder Porter. Entonces, en el año 2006 di la lección que siempre daba sobre la historia de la Iglesia de España a los estudiantes de la universidad, y al mostrar el nombre de Nathan Tanner Porter, una de las alumnas, llamada Amy Curtis, me dijo que Nathan Tanner Porter era antepasado suyo. Así que ella habló con sus padres, y cuando sus padres vinieron a España para hacer una gira con su hija, una vez que terminó el curso de la Universidad Brigham Young, trajeron por petición de su hija un diario del elder Porter, en el cual se incluían varias fotografías. Así pude completar la misión, porque como vamos a ver, el elder Porter estuvo en la misión de Gibraltar, pero lo echaron, no querían que predicaran. Al elder Porter pudieron echarlo porque era estadounidense, al elder Stevenson no, porque era gibraltareño de origen. Entonces, cuando echaron al elder Porter fuera de Gibraltar, yo no supe lo que había pasado con él, hasta que esta jovencita, estudiante de la universidad, Amy, me dio, porque sus padres se lo trajeron, el diario del elder Porter, y eso completó esa parte de la historia que no tenía, que es lo que ocurrió con el elder Porter cuando lo expulsaron de Gibraltar. Así que son esas cosas que van pasando y que permiten ir completando la historia que yo estoy escribiendo. Esta es otra de las fotografías que trajo Amy por medio de sus padres, y aquí tenemos dos situaciones providenciales que me permitieron completar esta parte del capítulo de la Iglesia en Gibraltar. Sobre la salida del elder Porter a la misión, si vais al libro, yo he puesto ahí página 126, en la página 126 del libro, y la parte de lo que habréis leído, espero, de la tesis doctoral, como os indiqué, ahí habla de la salida del elder Porter a la misión y los sacrificios que él tuvo que hacer. Ahí dice que el elder Porter era hijo de Sanford y Nancy Porter, nació en el estado de Vermont, en condado de Orange, en la ciudad de Corinth, el 10 de julio de 1820. Y ahí habréis leído el sacrificio que tuvo que hacer él y su familia para salir a la misión. Aquí, por ejemplo, leemos en esta página, dice: en el otoño de 1852, en una conferencia especial celebrada el 1 de septiembre, me llamaron a acompañar a mi cuñado, el elder Edward Stevenson, que eran cuñados, a una misión en Europa. El Peñón de Gibraltar fue nuestra asignación como campo especial de labor, y para tal lugar fuimos apartados por la imposición de manos de un apóstol. En parte lo que pone ahí en esta hoja en inglés. Debería partir después de haber arrendado mi granja por 3 años y de hacer todos los arreglos necesarios para el cuidado de mi familia. Coloqué pues mis cosas, abracé a mi dedicada compañera y a mis 2 pequeñitos y los encomendé a todos a Dios y a los parientes. Despidiéndome de todos los presentes, monté en el caballo
y enseguida desaparecí en la lejanía para no volver hasta después de varios años con el propósito de dedicar fatigas, pruebas, privaciones y trabajo de cuerpo y mente al servicio de extraños en tierras lejanas durante todo este tiempo, sin esperar recompensas terrenas. Eso es lo que pone aquí en este diario suyo cuando se despidió. Así que tuvo que abandonar a su familia, dejar la granja al cuidado de otras personas para que con el dinero que se cobrara poder mantener a su familia. Ese es el sacrificio que hizo Nathan Porter para poder salir a Gibraltar. Y esto lo pone él en su diario, como acabo de leer. Y aquí tenéis la letra manuscrita suya, tal y como aparece en los registros históricos de la Iglesia. Continúa aquí lo que yo acabo de leer. Y aquí hay una carta, cuando llegaron a Gibraltar, y ahora veremos el viaje, hay una carta del Elder Stevenson a Brigham Young, comentando que llegaron con bien hasta Gibraltar. Dice: Presidente Brigham Young, año 53, mayo. Querido hermano, me siento feliz de informarle de nuestra situación presente y nuestro futuro. Aunque todavía no hay mucho que contar, siento que la obra del Señor está avanzando. Eso lo escribió desde Gibraltar y ahí tenéis la letra manuscrita de Stevenson al presidente de la Iglesia, Brigham Young. Aquí tenéis un grabado de la época de la Roca de Gibraltar con un barco que se llama Bote Madrid. En Gibraltar se podían comprar impresos con este membrete, este dibujo, este grabado, que es el que utilizaba Brigham Young para escribir sus cartas e informar a José Smith Stevenson, para informar a Brigham Young de su misión. Elder Stevenson en Gibraltar. Concretamente, si vais también al libro o a la historia, ahí encontráis comentarios de Stevenson cuando llegaron a la Roca. Dice que cuando llegaron a la Roca, lo que hicieron fue asistir a las reuniones de la capilla metodista para conocer allí al pastor, que se llamaba George Alton, y cuando estuvieron allí, el Elder Stevenson le pidió permiso a este pastor metodista para usar esa capilla como lugar de predicación. Esa capilla la había ayudado a construir su padre cuando vivía toda la familia Stevenson en Gibraltar, y pensaba Stevenson que los metodistas le iban a dejar a él y a su compañero predicar el Evangelio en la capilla. Obviamente parecía una petición un poco extraña. Lo que pasa es que era una cosa común en el principio de la Iglesia en Estados Unidos. Por supuesto, el pastor George Alton se negó, dice amablemente, pero no nos dejó predicar allí. Aunque yo le dije que mi familia y yo nos habían bautizado en la iglesia metodista y mi padre había ayudado a construir la capilla. Entonces, una vez que estuve leyendo todo lo que pasó en la historia de Gibraltar, entonces decidí viajar a Gibraltar para encontrar esa capilla y también encontrar a todo lo que pudiera del diario de Stevenson en La Roca. Manuel Parreño y yo fuimos a Gibraltar y allí estuvimos recorriendo La Roca para ver si encontrábamos restos de lo que había pasado allí, algún registro, algún documento, algo que hablara del paso de Porter y Stevenson por Gibraltar. Y lo primero que fuimos a hacer es averiguar si esa capilla de metodistas a la que fueron Porter y Stevenson tenían algo de lo que habíamos descubierto en la historia. Una de las cosas que queríamos descubrir, encontrar, es la partida de nacimiento y bautismo de Stevenson, porque Stevenson contó
que cuando intentaron echarlo a él y a su compañero de Gibraltar se dieron cuenta que Porter sí podría salir después de unos días, pero que Stevenson, al ser gibraltareño, no había manera de echarlo de allí, y él pidió una partida de nacimiento a la iglesia metodista, y por tanto íbamos allí y para ver si encontrábamos pista de ese certificado de cuya copia utilizó Stevenson para poder continuar en la roca. La capilla que encontramos no era exactamente la capilla que buscábamos, porque estamos hablando de una capilla del siglo XIX y obviamente esta era una capilla demasiado moderna para ser la verdadera. Entonces entramos en ella, vimos esto, esta es la foto que sacamos allí, y me di cuenta que esta no podía ser la capilla que estábamos buscando. Entonces, mientras estábamos por allí dando vueltas, apareció un matrimonio, que se supone que sería el ministro con su esposa, y le preguntamos sobre la capilla. Entonces ellos nos dijeron que esa capilla era moderna y que la antigua la habían vendido y se habían instalado en esta nueva, y que la vieja estaba en una calle llamada Príncipe Edward. Entonces fuimos a esta capilla antigua que estaba en la calle Príncipe Edward, y antes de eso, en la capilla moderna, vimos que había un folleto donde estaba la historia de la capilla de los metodistas en Gibraltar. Y en este folleto que leímos dice que el metodismo en Gibraltar empezó en 1769 con un grupo de soldados, y la primera iglesia se edificó en 1809, y que la vendieron y compraron la actual en el 1956, y que la antigua estaba precisamente, lo que nos dijeron este matrimonio, en la calle o en la avenida Príncipe Edward. Y aquí aparecía una fotografía de esa antigua capilla, así que Manolo y yo nos fuimos a buscar esta capilla antigua y la encontramos, y nos dimos cuenta que se había convertido en un instituto masónico. Así que aquello ya no era una capilla, y fuimos a visitarla. Recordemos que Stevenson contaba que la capilla la construyó, o su padre ayudó a construir esa capilla. Entonces queríamos ver esa capilla en la que supuestamente Stevenson quería predicar las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, y que no se lo permitieron. Llegamos allí y claro, la capilla había tenido muchos cambios. Sin embargo, encontramos una cosa muy interesante, y es que en el vestíbulo de este templo masónico había una fotografía de la capilla en la época en que la familia de Stevenson vivía en Gibraltar y que el padre ayudó a construir esta fotografía. Esta fotografía era muy interesante porque en el interior ya no había rastro de aquella capilla, la habían cambiado. Cuando llegamos allí, a este templo masónico, vimos que había un salón de actividades en la parte de abajo, y en la parte de arriba estaba el templo masón. Si miramos la capilla, ahí tenéis la fotografía de la capilla, entonces ahí se ve un arco que hay entre el púlpito y la zona de los bancos, y esto la dividieron esta nave en dos partes, de manera que en la parte superior veis ahí el arco de la antigua capilla, es decir, la parte superior se convirtió en templo y la parte de abajo se convirtió en salón de actividades. Así que esta es la capilla que ayudó a construir el padre de Stevenson, y esta es la capilla en la que ellos querían predicar cuando llegaron a Gibraltar. Y cuando nosotros fuimos a buscar la antigua capilla, nos dimos cuenta que ya había desaparecido y se había transformado, después de que la vendieran los masones, en este templo masón con la parte de arriba y la parte de abajo. Encontramos también un documento en los archivos de Gibraltar donde se habla de las reuniones que la Iglesia metodista tenía en Gibraltar. Estábamos buscando algún tipo de documento de la época que nos ayudase a reconstruir la historia de los misioneros, y esto es uno de los documentos que encontramos. Una de las cosas que nos interesaba era la partida de nacimiento de Stevenson,
que no la encontramos en ninguna parte, no estaba en el archivo histórico de la iglesia. Entonces, antes de marcharnos de esta capilla moderna a ver la antigua, la que nos mandó este matrimonio, le dijimos si podíamos encontrar o podían proporcionarnos una partida de nacimiento o de bautismo de un hombre que nació en el siglo XIX. Y este matrimonio dijo, bueno, pues vuelvan ustedes mañana, a mediodía, y les daré información sobre los certificados que tenemos aquí en la capilla o en la iglesia de nacimiento del siglo XIX. Yo había intentado conseguirlo en los archivos de Gibraltar, pero no había algo tan antiguo. Así que al día siguiente por la mañana, o mejor dicho, a mediodía, fuimos a la capilla y el lugar donde nosotros nos íbamos a encontrar con él era el restaurante. Si alguien va a Gibraltar puede ir a la capilla metodista, la iglesia metodista, y allí hay un restaurante que dan de comer bien y barato. Entonces fui allí, ellos pensaban que yo iba allí a comer, o que íbamos a comer, pero dijimos que no, que lo que estaba buscando... Bueno, Manolo estaba mirando en el archivo de Gibraltar a ver qué documento se encontraba, y mientras él estaba en el archivo, si no recuerdo mal, y él nos lo comentará después, yo fui a buscar esta partida de nacimiento. Llegué al comedor, les dije que no venía a comer, que tenía una cita para una reunión, y entonces me dijeron, sí, un momento. Entonces vino una persona a ayudarme, me llevó a un cuartito que había allí al lado y me dio un viejo libro de nacimientos y bautismos. Me ofreció, si quería, un café, y yo pues no sabía qué decirle. Yo por si acaso no dije nada, no sé qué me dije, si usted es mormón, pues fuera. Entonces dije, pues muy bien, muchas gracias. Y yo luego el café no lo toqué. Pero allí me dejaron solo, había una máquina de fotocopiar y un libro viejo que me dieron de bautismos y nacimientos del siglo XIX. Empecé a ojearlo, buscando el apellido Stevenson, y después de un rato de estar ojeando el libro, apareció. En la página 24 había una serie de partidas de bautismos, y en esta partida 24, en la página 24, pone bautismos solemnizados en la guarnición de Gibraltar, año 1823. Y allí encontré el nombre de Edward Stevenson, hijo de Joseph y Elizabeth, que ciertamente coinciden con los datos que yo tenía de él, y todos los datos de él. Así que ya aparece esa partida, que entre todas ellas es esta que he seleccionado aquí, que está en esa página, y ahí lo pone, nacido el 1 de mayo de 1820, coincidía con la fecha que yo tenía del archivo histórico de la iglesia, y bautizado el 8 de julio de 1823, con la partida número 189. El nombre es Edward, hijo de Joseph y Elizabeth Stevenson, apellido familiar, Gibraltar, y luego habla del misionero que lo bautizó. Así que aquello fue una experiencia única, descubrir una partida que estaba perdida, que no estaba en los archivos de historia de la iglesia, para la historia que estaba escribiendo de los misioneros de Gibraltar. Había encontrado una de las joyas que Manolo y yo habíamos ido a buscar a Gibraltar. Incluso encontramos también partida de otro de sus hermanos, en este caso Henry. Pone Henry, pero suponemos que quería decir Henry. Stevenson también. Así que descubrimos una información muy interesante en nuestra investigación en Gibraltar. Y luego, cuando estuvimos mirando Manolo y yo en los archivos del gobierno de Gibraltar, descubrimos allí un documento que incluía el nombre de George Alton y George Adderley. George Alton era el misionero metodista a quien Stevenson pidió permiso para predicar en la capilla, y que él fue el que le dijo que no podría hacerlo. Y luego el secretario de la colonia, del que hablaremos un poco también, era George Adderley. Así que ya estábamos encontrando documentos con datos que coincidían con el diario de Stevenson y Porter, según estudiamos antes del viaje a Gibraltar. Buscamos más cosas, pero no lo encontramos. Sí, tuvimos la oportunidad de hacerles una fotografía para la historia.
Y allí cuando uno va a Gibraltar se puede vestir de británico y escribir. Digo, escribir y sacarse una foto. Y ya estamos Manolo y yo en aquella experiencia única haciendo de gibraltareños españoles. Una foto para nuestra historia. Y aquí está el recorrido que hicieron Stevenson y Porter para viajar desde Estados Unidos hasta la Roca de Gibraltar. Salieron del lago Salado en agosto de 1852 y llegaron a Nueva York en diciembre de 1852. Después salieron hacia Liverpool, que llegaron en enero del 53, y luego desde Southampton llegaron hasta, atravesando el Cantábrico, Vigo, Porto, Lisboa, Cádiz y finalmente atravesando el estrecho llegaron a Gibraltar. Yo he puesto ahí páginas 127, 129, que es donde habla de este viaje. Es decir, que viajaron y estuvieron bastante tiempo allí. Tengo aquí todo el relato del tiempo que dedicaron para llegar hasta allí. Salieron, como digo, a la misión el día 16 de septiembre de 1852, entre agosto y septiembre. Llegaron a la ciudad de Nueva York el 6 de diciembre de 1852, después de 2 meses y 21 días de viaje. 2 meses y 21 días de viaje por tierra. Después tomaron un barco el 17 de diciembre en el puerto de Nueva York y llegaron, después de 21 días, a Inglaterra. Y de allí salieron desde Liverpool hasta Leicester y Southampton el 12 de enero, y el 2 de marzo zarparon de Southampton hacia Gibraltar en un bote llamado Iberia. Así que estuvieron viajando bastante tiempo. Concretamente, pongo yo aquí, dice que viajaron tardaron, dice aquí, 2 meses y 21 días, más otros 21 días después, y estuvieron, por tanto, casi 3 meses de viaje para llegar a Gibraltar. Y esto es importante porque luego vamos a ver que Porter nada más que estuvo 21 a 23 días, luego lo veremos predicando, es decir, estuvo más tiempo viajando que predicando en Gibraltar. Así que llegaron a Gibraltar y lo primero que hicieron una vez que llegaron allí fue dedicar la roca a la obra misional. Subieron a lo alto de la roca y el día 8 de marzo de 1853 hicieron la oración y por tanto se puede decir que empieza oficialmente la misión en esta fecha, 8 de marzo de 1853. Aquí tenéis el resto del viaje. Llegaron a Gibraltar después de un camino, un viaje bastante duro y terrible, sobre todo dice cuando atravesaron el Cantábrico con una tormenta horrorosa, comentaba Stevenson en su diario. Aquí tenemos algunas fotografías de la época, de Gibraltar, la roca, desde arriba, desde lo alto, se puede ver aquí Gibraltar. Ahí al fondo podéis ver la pista en la que aterrizan los aviones. Cuando uno va a pie y entra en Gibraltar, tiene que esperar en un semáforo que hay ahí para que pasen los aviones. En lugar de coches pasan aviones. Entonces, cuando el avión ha pasado, se abre el semáforo y ya se puede pasar. Es un sitio muy pequeñito, muy estrecho, con poco espacio para unas cosas y para otras. Aquí tenéis una visión de Gibraltar por la noche y el interior de la roca está hueco. Está lleno de cuevas de las que habla Stevenson, especialmente esta, la cueva de San Martín. Muy interesante, si alguien hace turismo en Gibraltar, podrá ver las cuevas que hay en el interior y desde esas cuevas se protegía y defendía la roca, que nunca se pudo reconquistar por los cañones que había en todas estas cuevas desde las cuales disparaban a los que atacaban. Así que empezaron a predicar y como explico en la página 130 y 131,
no les permitieron, en cuanto que supieron que estaban predicando, le dijeron que tenían que ver al secretario, George Adderley, el secretario de la colonia, que es el que tenía que darles permiso. Y él les dijo, después de verlos, que no podrían predicar el Evangelio en ninguna parte, ni dentro de la casa ni al aire libre, si no le daba permiso el gobernador. Y cuando fueron a pedir permiso al gobernador, les dijo que no podían hacerlo. Y le dijo a Elder Porter que como él era extranjero, nada más que tenía 15 días. Después de 15 días se le pasaría el pase y debería marcharse de la roca. Y Stevenson dijo que como él era gibraltareño, como ya comenté, él podía justificar su estancia en la roca. Pidió al misionero metodista que le hiciese un certificado de bautismo y nacimiento, y ese certificado que le prepararon y le permitió continuar. Por eso yo sabía que había un certificado por ahí cuya copia dieron a Stevenson, y con esa intención, entre otros, fuimos, Manolo y yo, a viajar a Gibraltar. Y así conseguimos, como digo, el certificado. Y como comento, el Elder Porter, después de haberse expirado su pase, le dijeron que tenía que marcharse. Y el 31 de marzo de 1853 salió en un barco hasta Inglaterra, dejando a su compañero solo. En las páginas 140 y 144, y lo habréis leído también vosotros en la tesis doctoral, aunque no sé si coinciden las páginas, de toda la historia de Porter. Cuando caducó su pasaporte, el 31 de marzo, o mejor dicho, su pase en la roca, el 31 de marzo de 1853 caducaba y se tuvo que marchar. Y la salida, toda la historia de la salida, la pude saber gracias al diario que la familia de Amy, la estudiante de la Universidad Brigham Young, compartió conmigo. Y es una experiencia muy interesante. Como no tenían dinero suficiente, él solamente tenía un pase de cubierta. De manera que cuando llegó la noche, el Elder Porter estaba muerto de frío, pero no tenía habitación ninguna, tenía que estar en la cubierta, y para calentarse un poco se ponía al lado de las chimeneas donde le daba un poquito de calor, y ahí el hombre estaba aguantando como podía. Y pidió si podían, por favor, prepararle algún espacio en el interior y tal, y al final consiguieron un espacio en el interior ahí muy pequeñito para que pudiera dormir. Le pusieron 2 bancos de madera y ahí se tumbó, y él se sintió ahí como en la gloria. Y dice que lloraba de emoción en aquellos momentos de vuelta a Inglaterra y a su casa. Él llegó a su casa, según contamos aquí, en el diario suyo que leí, que me dio Amy. Dice que estuvo fuera de su casa, dice, después de una ausencia de 4 años y 3 meses, para predicar solamente 3 semanas en Gibraltar. El día 15 de diciembre de 1856 pudo finalmente abrazar a sus seres queridos. Él tenía el llamamiento de predicar en Gibraltar y 23 días predicó para un viaje que le costó, como digo, 4 años y 3 meses. Aunque aprovechó también para predicar en Gran Bretaña y demás, y con una compañía de carros de mano que encontró en Estados Unidos, se trasladó hasta el lago Salado, y allí la familia lo recibió. La experiencia de Porter, después de lo difícil que fue la salida, lo duro que fue el viaje, no pudo cumplir completamente su misión en Gibraltar, y toda la experiencia la habréis leído en la historia, que es muy interesante. Entonces, ¿qué pasó con el Elder Stevenson? ¿Por qué no lo expulsaron a él con su compañero? Ya lo hemos comentado, porque él era gibraltareño. ¿Cuántas personas bautizó cuando salió él de Gibraltar? ¿Predicó en España cuando se quedó solo, o cuando estuvo con su compañero? De todo esto se habla en la historia que habréis leído. Concretamente, en España, y eso es un trabajo que tendréis en uno de los equipos, hay una serie de datos que os dejo al grupo que le toque, que pueden dar una idea de si realmente predicaron o no predicaron en España. La pregunta es, cuando Brigham Young los envió a la roca de Gibraltar, era una guarnición de militares.
Entonces cada uno se pregunta, ¿realmente Brigham Young mandó a 2 misioneros a una roca llena de militares para predicar el Evangelio con tanto sacrificio? ¿Realmente compensaba tal campo misional para 2 misioneros tanto tiempo con tanto sacrificio? ¿No habría otro propósito aparte de? Y ahí os lo voy a dejar al grupo de trabajo y cuando el grupo de trabajo venga a dar su informe lo podemos comentar juntos. Así que esto es más o menos el resumen general de la historia de la predicación en Gibraltar y ahora vamos a comentar un poquito si tenéis alguna pregunta y luego ya formamos los grupos de trabajo. Vamos a volver al grupo y vamos a hacer preguntas a que tengáis, las comentamos y después ya nos preparamos para los trabajos de equipo. ¿Habéis podido escuchar un poquito todo lo que he dicho? Venga, como ahora tendréis que dividiros en 3 grupos, con las asignaciones que ya habéis leído y que ahora os mostraré en la pantalla, quizá queráis hacer alguna pregunta para ayudaros en vuestro debate. Muy bien, pues todo esto es lo que hemos averiguado entre Manolo y yo y con los registros históricos de la Iglesia, completando los datos que allí hay. ¿Habrá alguna pregunta o comentario antes de los grupos? Solo una pregunta, pero a nivel genealógico. Quizás no tiene que ver con la lección. ¿Por qué James y Henry esperaron 3 o 4 años para ser bautizados? ¿Era la forma de bautizar en la Iglesia metodista? ¿Te refieres a los años entre nacimiento y bautismo, dices? Sí, pone que nació en 1820, pero pone que se bautizó en el 23. Su hermano pone que nació en el 19 y se bautizó en el 23. Yo supongo porque no querrían bautizarlos tan pequeños. Vale. Quizá querían que fueran un poco más mayores. En la Iglesia Católica los bautizaban lo antes posible. ¿Al día siguiente o el mismo día? Claro, porque si no se van al infierno. Entonces no querían mandar al infierno a los niños. Vale. A mí me bautizaron también y claro, no nos bautizaban por inmersión porque nos ahogábamos y ahí mismo nos íbamos al cielo. Pero en el caso de los metodistas se ve que ellos querían esperar un tiempo para que tuviesen un poquito más de conciencia, supongo. Vale. Y fueran más conscientes del bautismo. Supongo que esa sería la respuesta. Muchas gracias, Raquel. ¿Más preguntas por ahí o comentarios que queráis hacer que puedan ayudar a los grupos en su debate que vais a tener a partir de ahora? Bueno, yo solamente tengo una pregunta. En algún momento tienes que detallar exactamente la cooperación de Manolo Parreño para ver. Pues, bueno, claro, cuando llegamos allí, fuimos juntos a la roca, subimos por aquí, subimos por allá, y entonces nos dividimos el trabajo. Ese fue el archivo, ¿verdad, Manolo? Cuéntanos, tú te fuiste al archivo del gobierno de Gibraltar, yo me marché a la capilla metodista y ahí empezamos a investigar cada uno. Cuenta tu parte. Bueno, mi parte era buscar nombres y también tenía mucho interés en ver si había algún registro del Elder Porter y del otro misionero, que era el Elder Stevenson. Nos interesaba mucho saber si había una partida donde les hubiesen... Había algún documento que decía que tenían que salir fuera. ¿Te acuerdas, Faustino? Sí, la expulsión, la orden de expulsión. Y no lo pudimos encontrar. Y además, si habéis leído el registro, veréis que hicieron un tribunal, un juicio a Stevenson, muy interesante, acusándole de muchas cosas. Entonces, eso es un viaje que tenemos pendiente, Manolo. Cuando nos jubilen y nos manden por ahí por los viejos. Vamos. Segunda parte. Entonces, ese documento fue imposible encontrarlo. Claro, tenemos que ir al archivo de juicios y tal, no sé qué archivo sería. En aquella época yo tenía un enchufe. El arquitecto español del Templo de Madrid tenía un pariente que era el secretario general, allí no sé, un político importante de Gibraltar. Y él me dio su tarjeta y me dijo, cuando vayas allí preguntas por que él te va a ayudar. Lo que pasa es que luego pasaron los años, no pudimos hacerlo, tuvimos que marcharnos rápidamente, porque ya se hacía tarde, después de varios días. Pero hay que ir allí a no sé qué será, si a una secretaría de justicia o de tribunales o de, no sé. Pero ahí tiene que estar el registro
del juicio que le hicieron a Stevenson y del cual he dado ahí un relato en la historia. Y además, el folleto que él compartía por allí, tiene que haber uno de ellos allí en este archivo del juicio a Stevenson. Ahí tenemos un viaje contigo. El caso es que preguntamos y preguntamos y nos mandaron de un sitio a otro, pero al final, como dice Faustino, se nos hizo tarde y tuvimos que regresar. Como Porter, ¿no? Caducó nuestro pase. Pero vamos, el archivo del gobierno de Gibraltar... No nos echaron, pero nos sentimos que no podía molestar más. Claro, estábamos mucho tiempo ya. Pero la verdad es que en el archivo del gobierno de Gibraltar nos trataron muy bien. Nos permitieron entrar allí, ver todos los documentos y buscar. Pero el nombre Porter y el nombre Stevenson no lo encontramos. Sí encontramos las personas políticas y demás y religiosas del momento en los documentos, pero no encontramos nada de los nombres de ellos. Pero seguramente que habrá que encontrarlo. La orden de expulsión de Porter, porque se le acabó el pase, y todo el juicio que le hicieron a Stevenson. Esos son dos documentos que hay que encontrar antes de que nos muramos, Manolo. No te mueras todavía, no te mueras, por favor, no te mueras todavía. Entonces, vamos, tenemos que buscar ahí. Fue una experiencia muy interesante de investigación para completar los registros históricos de la Iglesia sobre la misión de Gibraltar. En eso estamos, Jorge. Faustino. Sí, señor. Nos faltó una cosa que tenemos que hacerla la próxima. Ponernos el sombrero de Indiana Jones y el látigo. Y creo que ahí hubiésemos puesto mucha más personalidad. Sí, y vestirnos de gaditanos, no de ingleses. Nos vestimos de ingleses y así nos fue. Entonces, y además, bueno, no llevaba la cámara y iba sacando imágenes que poco a poco he convertido en el vídeo y mucho más información. Y tengo fotografías de cuando estuvimos en el archivo, lo que pasa es que no las he encontrado, se me ha quedado vieja la historia. Gracias por la pregunta, Jorge. ¿Más comentarios o algo más antes de pasar a las preguntas? Pasamos a las preguntas de los equipos. Nada más que hay 3 equipos porque en esta clase hay poquita gente, así que con 3 equipos lo liquidamos. Vamos a ver cuántos entran. A ver, las preguntas de los equipos que os mandé al grupo y que voy a poner ahora en la pantalla compartida para comentarlas. Vamos a ver, las 3 preguntas son: ¿las podéis ver ahí todos? Sí. Muy bien. Entonces, primera pregunta para el primer equipo. Ya sabéis que una vez que apriete el botón se van a formar 3 equipos aleatoriamente y esos equipos nombrarán un representante que apuntará los comentarios que después compartiremos en la puesta en común. Primera pregunta para el primer equipo. ¿Por qué podríamos incluir la misión de Gibraltar en la historia de la predicación del Evangelio en España? Yo ahí no he querido decir nada porque entonces no tendría nada que hablar. Así que buscáis en vuestras lecturas y hay una serie de justificaciones. Lo único que he dicho yo ha sido que no es posible o no es creíble que Brigham Young utilizase a 2 misioneros para predicar el Evangelio en un trozo de piedra que no había más que 4 militares. Tenía que haber enviado a la gente a Gibraltar con un doble propósito y ahí está registrado en mi investigación con los diarios de uno y de otro. Así que ahí tenéis un buen trabajo de investigación, el grupo número 1. ¿Por qué incluir la misión de Gibraltar en la predicación de España? Segundo equipo recibirá esta pregunta: ¿qué sacrificios tuvieron que hacer Stevenson y Porter para poder predicar en España? He puesto España, o deberías poner Gibraltar, ¿no? Ahí me he equivocado. Me ha traicionado la conciencia. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer Stevenson y Porter para poder predicar en Gibraltar? Sacrificios no solamente del viaje, sino también después, cuando Stevenson se quedó solo, lo que tuvo que ir haciendo para poder predicar, que todo se lo ponían cada vez más complicado. Y finalmente, para el grupo número 3, frutos que lograron, bautismos y demás. ¿Qué frutos lograron de esta predicación supuestamente difícil por la prohibición? Cuando yo estuve en Gibraltar con Manolo y Manolo conmigo, fui a la oficina de turismo para hacer unas cuantas preguntas
Y cuando les dije que a estos misioneros mormones no les dejaron predicar, dijeron, pues no, no es posible, aquí siempre hemos tenido libertad de predicación. Digo, sí, libertad para todos menos para los mormones. Y eso lo podemos comprobar en el diario de Stevenson completamente. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre estos 3 puntos? Bueno, pues entonces vamos a daros unos 20 minutos para discutir y vamos a formar 3 equipos y el equipo número 1, punto 1, el equipo número 2, punto 2 y el equipo número 3, punto 3. Buena suerte. Bueno, pues yo creo que estamos ya todos, ¿no? Muy bien, pues venga. Equipo número 1. Adelante. A ver, pues la pregunta que teníamos era que ¿por qué podríamos incluir la misión de Gibraltar en la historia de la predicación del Evangelio en España? Bueno, pues se ha dicho que, bueno, porque Gibraltar, o sea, Stevenson escribió en su diario, ¿no?, que Gibraltar era como la puerta de entrada a España. Por ahí era por donde él podía meterse. Y luego también Stevenson era gibraltareño y entre nosotros hemos llegado a la conclusión de que, pensándolo bien, cuando llegó el momento de que los expulsaron, quien se tuvo que ir fue Nathan Porter. Stevenson se quedó porque era gibraltareño. Entonces ya ahí era una oportunidad más. Y luego, según cómo se mire, a quien más predicó fue a los militares, que es lo que más había por ahí. Claro, los militares van y vienen. Si van y vienen para un lado o para otro, al final más gente se acaba enterando a través de ellos. El uno se lo dice al otro y al final, mirándolo bien, o sea, todo tiene un propósito, ¿no? Las cosas no pasan porque sí. El Señor ya fue como que lo tenía ya visionado. Era Stevenson es gibraltareño, él, si pasa algo va a poder quedarse allí, y luego ya la valentía que tuvo de seguir predicando, aun cuando lo metieron a la cárcel, o sea, estuvo ahí y siguió predicando él por su cuenta. Y así fue que consiguió bautizar a unos cuantos. Y por eso se puede incluir en España, porque salieron también a pasear por España, aunque no tuvieron suerte y luego tuvieron que volver a Gibraltar. Pero... Entonces, ¿qué decía el diario de Porter de ese paseo por España? Bueno, porque entraron un poco más a España desde Gibraltar, porque intentaron predicar allí. O sea, el propósito era que querían predicar allí, pero si no entraban a través de Gibraltar no podían ir para ningún lado. ¿Y qué dijo Porter? ¿Qué dijo Porter? ¿Se compararon ellos con quién? Ah, sí, con el Arca de Noé, que dijeron que tuvieron que volver como la paloma al Arca de Noé. ¿Y esa comparación qué nos enseña? Esa comparación... Entonces decíamos, Noé envió una paloma para saber qué, para saber si... para saber si había tierra, claro. Si las aguas se habían retirado. Exacto. Y si la paloma no volvía, es que había encontrado tierra donde poner su patita y por tanto ya no volvía. Pero, ¿qué hizo la paloma? Volvió porque no tenía dónde plantarse. Entonces, como todo era agua y no había manera de poner la patita en la tierra, se volvió al arca. Y entonces dice Porter en su diario que él y su compañero Elder Stevenson estuvieron paseando por España y tuvieron que volver a Gibraltar como la paloma de Noé porque no encontraron dónde poner el Evangelio. Como no encontraron dónde poner el Evangelio, tuvieron que volver al arca de Noé, lugar seguro, que en este caso era Gibraltar, donde tenían esa libertad por lo menos relativa para predicar. Así que dijo Stevenson en su registro que le dijo a Brigham Young, España, el Gibraltar es la única puerta de entrada a España. Lo cual quiere decir que Brigham Young los envió a Gibraltar para que utilizasen Gibraltar como puerta para entrar a España a predicar. Y cuando lo intentaron, tuvieron que volver corriendo, como la paloma volvió al arca, porque no encontraron dónde dejar el Evangelio. Y además en aquella época, yo hago un resumen de la historia de España en aquella época para ver que era muy peligroso predicar el Evangelio, no había libertad en absoluto.
¿Qué hicieron, por ejemplo, lo que estábamos comentando los metodistas? ¿Cómo intentaron los metodistas utilizar Gibraltar como puerta para predicar su evangelio? Se fueron a España e hicieron escuelas y allí como una asignatura más pues te estudiabas religión, para intentar predicarte, para intentar metértelo por algún lado, pero tampoco, no funcionó. Ni siquiera tuvieron que salir corriendo y volver rápidamente a Gibraltar porque ni siquiera con escuelas se lo permitieron. Así que Brigham Young pensó en Gibraltar como una puerta de entrada a España, como explica Stevenson en su registro de una carta enviada a Brigham Young. No pudieron hacerlo porque no encontraron dónde dejar el Evangelio, como la paloma, y tuvieron que volver rápidamente al arca. Y un ejemplo lo tenemos en los metodistas, que tuvieron también que salir corriendo, aunque lo hicieron de una manera un poquito más estratégica con escuelas que formaron. Así que esa sería la idea. No sé si alguien de los demás presentes, aunque estén en otro grupo, quieren comentar algo de este primer punto. ¿Alguien quiere comentar algo? Estamos tratando de justificar que este capítulo de Gibraltar esté en la predicación del Evangelio en España. Y no como Jonás, de la no predicación. Entonces, estos 3 argumentos serían los que podemos utilizar y yo utilizo en el libro para dar a entender que ciertamente lo intentaron y que además esa era la intención de Brigham Young cuando los mandó a Gibraltar. ¿Alguien quiere añadir, corregir? Pues nada, equipo 2. Muchas gracias, María José. De nada. Equipo 2. Bueno, nosotros teníamos la pregunta sobre qué sacrificios tuvieron que hacer. Y bueno, muchísimos. Para empezar, antes de salir, tuvieron que dejar a la familia, aceptar el llamamiento de la misión y dejar a su familia. Incluso Porter tuvo que alquilar su granja, bueno, dejarlo todo allí y dejar a su familia con los parientes. Dice que se los encomendó a Dios y a los parientes, como tú decías. Entonces, bueno, pues eso tuvo que ser un sacrificio. Luego el viaje, que no fue fácil y además fue largo y pasaron miedo en algunos tramos del viaje, y cuando llegan allí a Gibraltar, pues también tuvieron que hacer sacrificios, porque allí no parece que les dieron la bienvenida. Estuvieron vigilándolos todo el tiempo. Tuvieron que ver cómo las personas que conocían la iglesia y que la aceptaban eran perseguidos, extorsionados, y por el hecho de, estábamos hablando, por el hecho de hablar con ellos, lavar la ropa. Me imagino que a quien le dirán de comer, ese le cortaron la cabeza o algo, no lo sé. Estábamos bromeando un poco con ese tema porque, claro, todo el mundo que les recibía fueron apercibidos, ¿no? Como poco, apercibidos. Tuvieron que separarse, eso también tuvo que ser un sacrificio. Yo me imagino que tuvieron que tirar, porque ahora coges el móvil, llamas al presidente de la misión y le dices, oye, que me están echando de aquí, pero entonces se quedaron solos, separados y haciendo acopio de fe, me imagino, y de mucha oración y de improvisación, pues empezaron a repartir libros de Mormón, folletos, y veían cómo le eran devueltos otra vez a ellos, les devolvían los libros de Mormón, les devolvían los folletos diciéndoles que allí no podían ir. El juicio tuvo que ser un poco dificilillo para Stevenson, pero también vemos que tenía así como sentido del humor, ¿no? Y se lo tomaba así como con, vamos a avisar de que hemos vuelto, vamos a decirle al policía que ya estamos aquí. Y sacrificó también la salud. Hemos leído que llegó a perder hasta 10,5 kilos, estuvo enfermo, la vuelta la hizo enfermo. Y luego el camino de vuelta tampoco debió de ser muy bueno. Y bueno, Porter tuvo que echar mano de los carros de mano para volver, pues todo fueron sacrificios desde el principio hasta el final, ¿no? No fue fácil la misión. Para uno, imagino que también fue un sacrificio tener que dejar la misión donde se les había encomendado ir, y también tuvo que ser difícil decir,
Yo me imagino que en algún momento se preguntarían, bueno, si el Señor nos ha mandado aquí y a los 23 días me están echando, ¿qué sentido tiene esto? Pues nada, seguir y seguir y seguir, me imagino. Y no sé si alguien más quería añadir algo más, pero creo que básicamente es eso lo que hemos hablado. Bien dicho, Isabel. ¿Alguna cosa más que queráis añadir del equipo o de fuera del equipo? Bien hecho. Creo que has superado al escritor. No bromeéis. Ya te lo decíamos, que lo sabía mejor. Claro, me he quedado algunas cosas de ahí y digo, esto tenía que haberlo escrito yo. No es verdad. Gracias, Isabel. Nada, Faustino, a ti. Seguimos entonces luchando con la roca. A ver, ¿qué menos da una piedra? ¿Quién es el tercer grupo? Aquí. Bueno, nuestra pregunta, que eran los frutos que lograron de su predicación, pues hemos detectado varios. Los primeros, pues los más visibles, son estas 18 personas que se bautizaron en la organización de la primera rama de Gibraltar, como fruto claro, que incluso consiguió predicar y convertir a uno de sus carceleros. Entonces, realmente pues tuvieron mucho fruto en ese sentido, a pesar de que fue tan complicado. Otro fruto que hemos identificado es que entre los que se bautizaron habían 4 soldados que los destinaron luego a Asia y se comprometieron a seguir predicando el Evangelio con sus compañeros. Entonces, es otro fruto, puesto que el Evangelio pues siguió expandiéndose gracias a la labor y el sacrificio y la fe del elder Stevenson. Otro fruto, el ejemplo y el apoyo que daban los relatos del elder Stevenson a los demás misioneros, puesto que sus cartas e historias pues, se publicaban en los diarios de mormones de la época. Otro fruto es el propio testimonio tanto del elder Stevenson como del elder Porter, que pues, se fortalecieron, y el propio Stevenson pues, llegó a ser un 70. Y el último, pues el ejemplo que nos dan a nosotros hoy en día, pues poder leer las historias de estos hermanos por predicar el Evangelio y vivir el Evangelio en unas condiciones tan adversas, que al leer sus relatos pues nos puede aportar fe, esperanza y ganas de poder seguir pues con el Evangelio. Y bueno, estos creo que son todos, no sé si me he dejado algún. Muchas gracias, Xavier. Así que los que van a la misión, ahí tienen ejemplo de perseverancia en situaciones ciertamente complicadas. Buen resumen, Xavier. ¿Algún comentario antes de ir cerrando ya la lección de hoy, que nos faltan 3 minutos? ¿Alguna pregunta sobre Gibraltar? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. ¿Qué toca la semana que viene? La semana que viene toca Melitón Trejo. Muy interesante. Y a Melitón Trejo se le conoce ¿por qué? ¿Por qué se conoce a Melitón Trejo? La traducción del libro de Mormón, ¿no? La primera traducción al español. Muy bien, él fue el primero que tradujo el libro de Mormón al idioma español. Y la odisea, la aventura de Melitón merece la pena. Merece la pena estudiarla. Pues leed todo lo que hay. Os mandaré, si queréis, tenéis todos el enlace con la tesis doctoral. Si alguien no la tiene, que me lo diga. Creo que está en el grupo. Así que vais ahí a la tesis doctoral, buscáis en el índice Melitón González Trejo, lo leéis todo y nos preparamos para compartir una historia que es muy importante y que no creo que todos la conozcan, pero deberían conocer. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Como dicen, Dios mediante, o como si Dios quiere, o todo eso que se cuenta.
Y vamos a pedir, a ver, Jeremy, ¿estás por ahí? Jeremy Ríos, Sí, estoy aquí. ¿estás dispuesto a ofrecer la última oración y nos despedimos? Sí. Muy bien, pues adelante. Vale. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de conectarnos virtualmente para aprender más de ti. Te damos gracias por todo lo que nos das día a día, por tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a poder meditar estas cosas y ponerlo en práctica. Te pedimos que aquellas personas que no han podido asistir, que puedan asistir a la próxima clase. Bendice al hermano Faustino y a su familia. Y estas cosas lo dejamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jeremy. Amén. Buenas noches a todos y Chao. que aproveche la cena. Gracias. Hasta otro día. Buenas noches. Hasta luego, Faustino. Hasta luego, Manolo. Muchas gracias a ti por tu trabajo. Que nos están esperando los Nos ciudadanos. vemos. Hasta luego. Oye, prepararé lo de Melitón, el trocito de Melitón para la semana que viene. Prepáranoslo para proyectar lo que les encanta, la película de introducción. Lo que pasa, Faustino, que tienes que decir que esa película tiene más años que Matusalén. Más años que Brigamián. Nada, Y además está hecha con herramienta y media, claro, que no teníamos nada. la época prehistórica. No es como ahora que hay una cantidad de programas. Ellos lo Pero entienden. está hecha con mucho cariño, eso sí. Como somos viejos, tenemos herramientas viejas. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao.